Es momento de actualizar las noticias aquí en el Mundo Ahora de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos con los titulares de la jornada. Concluyó la primera jornada de las conversaciones a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dhabi. De acuerdo con Kiev, la discusión se centró en las condiciones para poner fin al conflicto. Este sábado, las negociaciones continúan en Emiratos Árabes Unidos. Ecuador aceptó la propuesta de Colombia para reunirse en medio de sus tensiones comerciales. Ambos países vienen de anunciar medidas arancelarias en una disputa que comenzó con las denuncias de falta de colaboración en la seguridad fronteriza por parte de Quito. Más de la mitad de la población en Estados Unidos permanece bajo alerta por hielo, nieve o bajas temperaturas. El sur, medio oeste y este de la Unión Americana se prepara para una tormenta invernal que deja miles de vuelos cancelados. La noticia del día pasa por Abu Dhabi, en donde terminó el primer día de unas conversaciones a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. A puertas del cuarto aniversario de la invasión rusa, ambas partes mantuvieron conversaciones con mediación de Washington. Se trata de unas charlas de las que se sabe han tenido la disputa del territorio y los parámetros de un eventual fin del conflicto como ejes principales. Los diálogos tienen previsto continuar este sábado, mientras que ninguna de las partes da señales del ánimo de estas conversaciones. Cada hora los representantes ucranianos me informan. Actualmente se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos. Las delegaciones ucraniana, estadounidense y rusa se encuentran allí hoy. Se ha celebrado una importante reunión, ya que hacía mucho tiempo que no se celebraban reuniones trilaterales de este tipo. Están debatiendo las condiciones para poner fin a la guerra. Es demasiado pronto para sacar conclusiones de las conversaciones de hoy. Veremos cómo se desarrollan los intercambios mañana y cuáles serán los resultados. Es necesario que no solo Ucrania desee poner fin a esta guerra e instaurar una seguridad total, sino que también se manifieste un deseo similar en Rusia. Mientras tanto, a Groenlandia llegó la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quien se reúne con el premier de la isla Jens Frederik Nielsen. Este último había manifestado en la previa de este encuentro que desde su administración estaban abiertos al diálogo, una narrativa que confluye mientras el ejército del país nórdico difundió imágenes de ejercicios militares en Nuuk, la capital groenlandesa. La premier danesa manifestó que la visita muestra apoyo en un momento difícil. Como todos pueden ver, nos encontramos en una situación grave. Ahora hay una vía diplomática y política que nosotros, Dinamarca y Groenlandia, seguiremos juntos. La conclusión positiva de esta reunión es que el presidente estadounidense, al menos por ahora, ve una perspectiva en el hecho de que, en lugar de estas ideas extremas de poseer Groenlandia para controlar sus propios intereses, ahora desea negociar una solución, ciertamente con el reino, pero que también incluya una dimensión para la OTAN. En noticias de América Latina, este viernes, tras varios días de escalada retórica y arancelaria, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anunció desde Bélgica que Quito aceptó una reunión con la vecina Colombia para abordar la ofensiva comercial desatada por el desacuerdo sobre la gestión de la frontera compartida y el tráfico de drogas. Bogotá anunció la suspensión de venta de electricidad a Ecuador y ahora se espera una reunión que sería la próxima semana con miras a desescalar la situación. Lo que el Ecuador, a través de las varias conversaciones que se ha tenido a todo nivel, incluso presidencial, es que haya mayor presencia y control del Estado colombiano en la frontera con Ecuador para poder disminuir la cantidad de estos productos que pasan de forma ilícita a nuestro país y crea tanta violencia. Y lo que el Ecuador ha hecho es no poner un arancel, no nos equivoquemos, es una tasa de seguridad que se está poniendo a los productos para poder cubrir este costo que el día de hoy no es compartido, sino que mayormente se lo deja al costo del Ecuador. 1.673 millones de dólares son las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, mientras que desde Quito el balance es de 681 millones, cifras que hablan de una relación comercial de peso. Esta es alguna de las opiniones que se escucha en las calles en este contexto.
La verdad, nosotros vivimos del transporte y pienso que no, los productos se negarían a mandar desde Bogotá porque ya salen muy costosos. Entonces subiría todo costo, si no entiendes, de transporte y no les da para despachar viajes así. Estados Unidos se prepara para una tormenta de grandes dimensiones en pleno invierno en el hemisferio norte. Se estima que el impacto de este fenómeno atmosférico tendrá un golpe en más de la mitad de la población. La alerta rige sobre todo para el sur y el medio oeste del territorio, aunque también con alcance en el este. Una zona tan amplia que abarca desde Texas hasta Nueva Inglaterra. Son más de 200 millones de personas que se encuentran bajo riesgo de nieve, hielo o bajas temperaturas. Miles son los vuelos cancelados. Hasta algunas iglesias ya anunciaron la celebración en línea de sus servicios dominicales. Los servicios meteorológicos advierten que el impacto de esa tormenta sería similar al de un huracán. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani afronta esta crisis como su primer gran desafío. Este fin de semana va a ser frío, va a haber viento y sobre todo va a ser un fin de semana en el que la ciudad estará preparada. Los pronósticos no siempre aciertan, por lo que se pronostica ahora mismo ya sean 30 centímetros de nieve o incluso un poco más. Sería una de las nevadas más grandes que nuestra ciudad ha visto en años. Y en medio del frío extremo tuvo lugar una jornada de protestas en Minnesota en rechazo a la intervención de la Fuerza Migratoria ICE, que ha generado crispación en todo el país. Este viernes se registra un día de huelga que, según sus organizadores, deja cientos de negocios a puerta cerrada a lo largo del estado. Los manifestantes afirman que unos 100 miembros del clero han sido arrestados en el marco de las movilizaciones, y es que entre los organizadores figura la organización religiosa sin ánimo de lucro llamada Faith in Minnesota. Hay novedades en España en torno al accidente de 2 trenes de alta velocidad que se ha cobrado 45 vidas en el sur del país. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios reconoció que se encontraron muescas en las ruedas del convoy que descarriló en la provincia de Córdoba. Se trata de una señal compatible con la hipótesis de un carril fracturado. Mientras tanto, el gobierno regional de Andalucía dio a conocer que de los 123 heridos atendidos en un primer momento, continúan hospitalizadas 31 personas luego de 6 nuevas altas. En noticias de Bulgaria, este viernes tuvo lugar la ceremonia de traspaso de poder tras la renuncia del presidente Rumen Radev. En medio de especulaciones de que su motivación real para dejar el poder anticipadamente atiende a un deseo de crear su propio partido político de cara a las elecciones parlamentarias, Radev, quien debía originalmente salir del cargo en enero de 2025, se dio el testigo a su vicepresidenta Iliana Iotova, quien se convierte en la primera mujer presidenta del país europeo. Y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, dijo que las palabras de Donald Trump en la víspera durante una entrevista en Fox News son insultantes. Ayer, recordemos, el republicano afirmó que las tropas de la OTAN se mantuvieron fuera de la línea del frente en Afganistán y que Washington nunca necesitó de los aliados transatlánticos para librar su guerra. Veteranos de toda Europa rechazaron las declaraciones del presidente norteamericano este viernes. Recordemos que Reino Unido perdió a 457 soldados en terreno, Canadá a 150 y Francia unos 90 uniformados. Declaraciones polémicas en medio de las tensas relaciones entre Estados Unidos y el viejo continente. Permítanme comenzar rindiendo homenaje a los 457 miembros de nuestras Fuerzas Armadas que perdieron la vida en Afganistán. Nunca olvidaré su coraje, su valentía y el sacrificio que hicieron por su país. Muchos también resultaron heridos, algunos con heridas que les cambiaron la vida. Por eso considero que los comentarios del presidente Trump son insultantes y francamente atroces, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos, y de hecho a todo el país. Ahora vamos a Irán. La ONG de Derechos Humanos Rana afirmó que 5.002 personas han muerto en las protestas contra el gobierno en las últimas semanas. Sin embargo, remarcaron que la cifra podría elevarse a más de 15.000 por la investigación de otros 9.787 casos que están bajo revisión. En este panorama, la ONU pidió que se calme la situación y Donald Trump aseguró que la Armada está yendo rumbo a Irán. El informe con Ramiro Cuevar Verena. Continúa el conteo de muertos durante las represiones policiales en Irán.
La ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán confirmó que 5.002 personas murieron en las protestas de las últimas semanas, en su gran mayoría manifestantes. France 24 se comunicó con la directora de la organización, quien explicó las bases de sus cifras y a cuánto podrían elevarse. Tenemos más de 9.000, de hecho cerca de 10.000, 9.787 casos que siguen bajo revisión. Esto significa que hemos recibido informes de que hay muchos casos de personas presuntamente fallecidas que estamos confirmando y aún estamos en proceso de confirmación. Eso significa que el número de muertos probablemente sea mucho mayor, casi 15.000. Por lo tanto, si podemos confirmar las cifras adicionales, la cifra podría llegar a casi 15.000. The number could reach almost 15,000. Desde la entidad ubicada en Estados Unidos, buscan confirmar la situación caso por caso y aseguran que el contexto actual es tenso en la República Islámica. Por caso, describen patrullas constantes de hombres armados en las calles de Teherán, algo que destacan como inusual. Naciones Unidas se pronunció nuevamente y pidió que cese la represión. Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que reconsideren, den marcha atrás y pongan fin a su brutal represión, incluidos los juicios sumarios y las sentencias desproporcionadas. Pido la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente por las autoridades iraníes. En este contexto, Donald Trump volvió a poner sus ojos en Irán. El presidente estadounidense dijo que la Armada estaba navegando hacia Medio Oriente. Además, afirmó que evitó el ahorcamiento de 837 personas, algo que fue desestimado por el gobierno iraní. Profundicemos en la situación en la frontera entre Irak y Siria. El control de las cárceles que albergan a yihadistas del grupo Estado Islámico pasan de manos kurdas a las fuerzas del presidente de facto Ahmed al-Sharaa en el noreste sirio. Mientras tanto, Washington y Ankara respaldan el dominio total de Damasco sobre el territorio sirio y organizan el traslado de los prisioneros hacia el territorio iraquí. El informe lo tiene Maxime Pluvinet. Transición de poder en el noreste sirio. Las fuerzas del gobierno de Ahmed al-Sharaa tomaron el control de la prisión de Al-Aqtan, donde permanecen detenidos integrantes del grupo Estado Islámico. Esto ocurre en el marco del avance del ejército sirio sobre territorios antes dominados por las fuerzas democráticas sirias, de mayoría kurda. Durante años, miles de yihadistas y sus familias, incluidos combatientes extranjeros, permanecieron encarcelados bajo la supervisión de las FDS, mientras Estados Unidos coordina el traslado de miles de prisioneros yihadistas hacia Irak, que ya desplegó tropas en la frontera con Siria. Estamos completamente preparados para asegurar la frontera entre Irak y Siria. Hemos implementado varias medidas, entre ellas un sistema integral compuesto por 5 barreras que van desde zanjas y terraplenes hasta muros de concreto. Pero en la región iraquí de Sinjar, la medida genera rechazo. Minorías como los Shabak y los yazidíes, víctimas de masacres y esclavitud a manos del Estado Islámico, temen un resurgimiento de la amenaza. Existe un gran peligro en esto. Tienen la ideología del Estado Islámico en la mente y hoy están presentes en Mosul. Eso por sí solo representa una gran amenaza para nosotros. Analistas señalan que, tras años de negativa, Bagdad cede ahora ante la presión de Washington en un contexto de menor influencia iraní en el país. Los sucesivos gobiernos iraquíes han rechazado repetidamente el traslado de estos miembros de grupos extremistas a Irak, pero Estados Unidos ha ejercido una presión persistente. Esto refleja la lógica constante de la administración de Trump. Aliadas clave de Washington en la derrota del Estado Islámico, las FDS ven cómo su influencia se reduce, mientras Estados Unidos respalda el control total de Damasco. Cerramos con la subasta de una reliquia de la historia de Estados Unidos que inspiró uno de los rostros más frecuentes de ver en la Unión Americana. Es este retrato del expresidente George Washington, obra del artista Gilbert Stuart, y que inspiró la imagen que acompaña el billete de $1. La casa Christie's en Nueva York confía en que este viernes esta pieza sea vendida por entre $500,000 y $1 millón. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta misma pantalla. Los invito a que se queden con nosotros.